Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Dónde termina la mujer y dónde empieza el mito? Para entender a Isabel Pantoja, hay que entender que quedó atrapada en su propio personaje. Cuando España la coronó como la viuda de España tras la muerte de Paquirri, la elevó a un altar tan alto que no le permitía bajarse, ni equivocarse. Imagina por un momento que hace 40 años alguien hubiera dicho que la mujer más admirada de la copla española, la artista que llenaba plazas de toros, que vendía millones de discos y que parecía intocable para la prensa y para el público, terminaría protagonizando una de las historias familiares más comentadas de España. Probablemente nadie lo habría creído. Sin embargo, la historia de Isabel Pantoja no ha sido solamente la de una cantante, ha sido también la historia de una mujer que ha vivido bajo el foco de las cámaras prácticamente toda su vida. Una historia de éxito, de amor, de tragedia, de silencios, de amistades, de traiciones, de juicios, de reconciliaciones que nunca llegaron y de una familia que, durante décadas, ha ocupado titulares casi cada semana. Hoy, cuando se habla de Isabel Pantoja, ya no se habla únicamente de su voz o de sus conciertos, se habla de cantora, se habla de sus hijos, se habla de su hermano Agustín, se habla de los problemas familiares que han salido a la luz durante los últimos años, se habla de las entrevistas de Kiko Rivera, se habla de las declaraciones de Isa Pantoja, se habla de los rumores sobre cuál será el siguiente paso en su vida, y, una vez más, la tonadillera vuelve a demostrar que, después de casi medio siglo en primera línea, sigue siendo una de las figuras más mediáticas del país. Resulta curioso comprobar cómo el tiempo parece pasar de una manera diferente cuando se trata de Isabel Pantoja. Han cambiado los gobiernos, han desaparecido revistas que parecían eternas, han surgido nuevas cadenas de televisión, han cambiado las redes sociales y hasta la forma de consumir información ha dado un vuelco. Sin embargo, ella continúa generando interés. Cada movimiento, cada fotografía, cada aparición pública y cada silencio terminan convirtiéndose en noticia. Durante los últimos años, las informaciones sobre su futuro no han dejado de multiplicarse. Se ha hablado de nuevos proyectos musicales, de posibles cambios de residencia y de una etapa diferente lejos de la presión constante que ha marcado gran parte de su vida. Al mismo tiempo, diferentes medios han señalado que la relación con varios miembros de su familia sigue siendo muy complicada, especialmente después del terremoto mediático que comenzó hace ya algunos años. Ese terremoto no empezó de la noche a la mañana. En realidad, fue el resultado de muchos años de heridas abiertas. Durante mucho tiempo, el público tuvo la imagen de una familia prácticamente perfecta. Cantora aparecía como un refugio. Allí se celebraban reuniones familiares, nacimientos, navidades y momentos felices. Desde fuera parecía un lugar donde todo permanecía unido. Sin embargo, con el paso de los años esa imagen comenzó a resquebrajarse. Uno de los momentos que cambió por completo la percepción pública llegó cuando Kiko Rivera decidió hablar. Durante años había evitado profundizar en determinados asuntos familiares, pero todo cambió cuando empezó a conceder entrevistas en las que explicó públicamente su versión sobre la gestión del patrimonio familiar y sobre la relación con su madre. Aquellas declaraciones ocuparon portadas durante semanas y provocaron un auténtico terremoto mediático. De repente, la familia Pantoja ya no aparecía como un bloque unido, sino como una familia profundamente dividida. Las declaraciones de Kiko generaron un intenso debate. Mientras unos defendían que tenía derecho a contar su verdad, otros consideraban que aquellos asuntos debían permanecer dentro del ámbito privado. Lo cierto es que millones de personas siguieron aquel conflicto prácticamente como si fuera una serie de televisión. Cada entrevista daba lugar a otra respuesta, cada exclusiva abría un nuevo capítulo y cada programa analizaba hasta el más mínimo detalle. Mientras tanto, Isa Pantoja también comenzó a hablar públicamente de su relación con la familia. Con el paso del tiempo explicó que había vivido situaciones muy complicadas y que durante años había intentado mantener la esperanza de recuperar una relación más cercana con su madre. En distintas entrevistas expresó el dolor que le producía esa distancia y el deseo de que algún día pudiera existir una reconciliación. Sus declaraciones despertaron numerosas reacciones y volvieron a colocar a la familia en el centro de la conversación pública. La historia llamó aún más la atención porque muchos recordaban a aquella niña que llegó a la familia siendo muy pequeña. Durante años fue presentada como la alegría de Cantora. Las revistas publicaban fotografías familiares en las que parecía crecer rodeada de cariño y estabilidad. Sin embargo, el paso del tiempo mostró una realidad mucho más compleja de la que el público había imaginado. A todo ello se unía otro nombre que siempre aparecía cuando se hablaba de Isabel Pantoja, Agustín Pantoja, cantante en sus comienzos y, con el tiempo, convertido en una de las personas de mayor confianza de su hermana. Agustín ha sido durante décadas una figura muy discreta. Apenas concede entrevistas y rara vez responde a las polémicas. Precisamente ese silencio ha alimentado multitud de especulaciones en la prensa del corazón. Hay colaboradores que sostienen que ha ejercido
ejercido una enorme influencia en las decisiones profesionales y personales de Isabel. Otros, en cambio, defienden que simplemente ha permanecido a su lado en los momentos más difíciles. Más allá de esas opiniones enfrentadas, lo cierto es que Agustín ha sido una presencia constante en la vida de la artista. La finca Cantora también terminó convirtiéndose en un personaje más de esta historia. Durante décadas no fue simplemente una propiedad. Representaba el lugar donde Isabel había construido gran parte de su vida tras la muerte de Paquirri. Era el escenario de fotografías familiares, celebraciones, entrevistas y momentos que parecían reflejar estabilidad. Con el tiempo, Cantora dejó de simbolizar la felicidad para convertirse en el epicentro de los conflictos familiares y económicos que ocuparon incontables horas de televisión. Muchos periodistas especializados en prensa del corazón han llegado a decir que pocas casas en España han generado tantas noticias como Cantora. Allí se situaban las cámaras cuando surgía cualquier novedad. Allí acudían los reporteros buscando una imagen. Allí esperaban durante horas con la esperanza de captar la llegada o la salida de algún miembro de la familia. Cantora dejó de ser únicamente una finca para convertirse en un símbolo de una época. En los últimos años también se ha hablado mucho del futuro de Isabel Pantoja. Cada viaje, cada contrato y cada proyecto artístico ha dado pie a nuevas especulaciones. Se han publicado informaciones sobre posibles cambios de residencia y sobre nuevas etapas profesionales, mientras su entorno ha desmentido algunas de esas versiones. Esa mezcla de rumores, confirmaciones y desmentidos demuestra hasta qué punto cualquier movimiento relacionado con ella sigue despertando un enorme interés. Pero quizá la pregunta más importante no sea dónde vivirá Isabel Pantoja dentro de unos meses ni cuál será su próximo concierto. La verdadera pregunta es otra mucho más profunda. ¿Cómo llegó una joven sevillana dedicada a la copla a convertirse en uno de los personajes más seguidos de la historia reciente de España? ¿Cómo consiguió sobrevivir a una tragedia que conmocionó al país entero? ¿Cómo pasó de ser considerada una de las artistas más queridas a sentarse en el banquillo de los acusados años después? ¿Cómo terminó enfrentada públicamente con sus propios hijos? ¿Y por qué, después de tantas décadas, sigue ocupando titulares como si el tiempo nunca hubiera pasado? Para responder a todas esas preguntas hay que viajar muchas décadas atrás, cuando todavía no existían Cantora, ni Paquirri, ni Julián Muñoz, ni los conflictos familiares que hoy conoce todo el país. Hay que regresar a una Sevilla muy distinta, donde una niña nacida en el seno de una familia humilde y profundamente vinculada al flamenco empezaba a descubrir que su voz podía cambiarle la vida para siempre. Nadie podía imaginar entonces que aquella niña estaba a punto de iniciar uno de los recorridos más intensos, exitosos y polémicos que ha conocido la historia de la prensa del corazón española. Y es precisamente ahí donde comienza realmente esta historia. La Sevilla en la que nació Isabel Pantoja era una ciudad donde la música no era únicamente un espectáculo, formaba parte de la vida cotidiana. En muchos barrios era habitual escuchar una guitarra sonar desde un patio, una reunión familiar terminar con alguien cantando por sevillanas o una celebración convertirse, casi sin darse cuenta, en una pequeña fiesta flamenca. En ese ambiente creció María Isabel Pantoja Martín, nacida el 2 de agosto de 1956, en el popular barrio de Triana, un lugar que durante generaciones ha sido considerado una de las grandes cunas del arte flamenco. Su familia respiraba música por todos los rincones. Su padre, Juan Pantoja, era cantaor de flamenco y actuó en distintas compañías, mientras que su madre, Ana Martín, era ama de casa y se ocupaba de sacar adelante a la familia. No crecieron rodeados de lujos. Como muchas familias españolas de aquella época, conocieron el esfuerzo diario, el trabajo constante y los sacrificios para llegar a fin de mes. Aquella realidad marcaría profundamente el carácter de Isabel, que con el paso de los años siempre recordaría que el éxito nunca le hizo olvidar de dónde venía. Desde muy pequeña comenzó a demostrar unas condiciones especiales para el cante. Quienes la conocieron en aquellos primeros años han contado en distintas ocasiones que apenas necesitaba escuchar una copla una o dos veces para memorizarla. Mientras otros niños jugaban en la calle durante horas, ella también encontraba tiempo para cantar en reuniones familiares, fiestas y pequeños encuentros donde los mayores se sorprendían de la fuerza que tenía aquella niña tan joven. La influencia de su padre fue decisiva. Él conocía perfectamente el mundo del espectáculo y sabía que el talento, por sí solo, no garantizaba una carrera. Había que aprender disciplina, controlar los nervios y respetar al público. Isabel fue absorbiendo esas enseñanzas desde muy pequeña. Antes incluso de imaginar que algún día llenaría teatros, ya entendía que subirse a un escenario implicaba responsabilidad. En aquellos años, España vivía una época muy distinta a la actual. La televisión apenas tenía unos pocos canales, Internet ni siquiera existía y la fama se construía poco a poco, actuación tras actuación. Los artistas dependían de las galas, de la radio, de los programas musicales y del boca a boca. No bastaba con hacerse viral de un día para otro. Había que conquistar al público durante años. Isabel comenzó muy joven a participar en compañías de canción española y flamenco.
Aquellas giras suponían un aprendizaje constante. Dormían muchas veces fuera de casa, viajaban durante horas por carretera y actuaban en escenarios muy diferentes. Había noches en las que el teatro estaba lleno y otras en las que apenas acudían unas decenas de personas, pero cada actuación servía para ganar experiencia. Mientras muchas chicas de su edad seguían estudiando o comenzaban a trabajar en otros sectores, Isabel ya estaba recorriendo escenarios. Poco a poco fue perdiendo el miedo al público. Aprendió a controlar los silencios, a interpretar cada palabra y a transmitir emociones más allá de la técnica vocal. Esa capacidad para emocionar terminaría convirtiéndose en una de sus grandes señas de identidad. A finales de los años 60 y principios de los 70, la copla atravesaba un momento complicado. Las nuevas generaciones empezaban a escuchar otros estilos musicales y muchos pensaban que aquel género estaba perdiendo fuerza. Sin embargo, seguía existiendo un público muy fiel que llenaba los teatros para escuchar a las grandes figuras de la canción española. En ese contexto apareció una joven sevillana con una voz distinta, una presencia elegante y una forma de interpretar que llamaba la atención. Los primeros contratos fueron modestos. No había grandes cantidades de dinero ni hoteles de lujo. Lo importante era trabajar. Isabel aceptaba actuaciones donde podía demostrar lo que valía. Cada concierto era una oportunidad para que algún empresario o representante se fijara en ella. Y poco a poco empezó a ocurrir. Su imagen también comenzó a definirse. Desde muy joven entendió que una artista no solo debía cantar bien. El vestuario, el peinado, la forma de caminar, la expresión del rostro y la manera de dirigirse al público formaban parte del espectáculo. Sin saberlo, estaba construyendo la imagen que años después sería reconocida en toda España. Quienes revisan hoy aquellas primeras actuaciones coinciden en que ya se intuía algo especial. No era únicamente la voz. Era la forma de sostener una nota, de mirar al público y de transmitir sentimiento en cada interpretación. Había artistas técnicamente impecables, pero Isabel poseía un componente emocional que conectaba con quienes la escuchaban. Con el paso de los años llegaron las primeras grabaciones. Aunque todavía estaba lejos de convertirse en una estrella nacional, su nombre empezó a sonar dentro del mundo de la canción española. Empresarios y representantes comenzaban a hablar de aquella joven sevillana que prometía mucho. Algunos aseguraban que podía convertirse en una de las grandes figuras de la copla si encontraba las canciones adecuadas y tenía paciencia. Aquella paciencia fue una de sus mayores virtudes. El éxito no apareció de un día para otro. Fueron años de esfuerzo silencioso, de actuaciones constantes y de un aprendizaje continuo. Isabel comprendió muy pronto que la fama podía llegar, pero que antes había que construir una carrera sólida. Mientras tanto, la prensa empezaba a fijarse tímidamente en ella. Todavía no ocupaba portadas, pero su nombre comenzaba a aparecer en pequeñas reseñas sobre festivales, galas y actuaciones. Eran menciones discretas, casi anecdóticas, aunque suponían el primer paso hacia una popularidad que nadie imaginaba hasta dónde llegaría. En aquella época también empezaron a surgir amistades y contactos dentro del mundo artístico que más adelante resultarían fundamentales. Cantantes, representantes, productores y empresarios empezaban a conocer a Isabel Pantoja. El ambiente era competitivo, pero también permitía crear relaciones que podían abrir muchas puertas. A medida que avanzaba la década de los 70, su carrera fue creciendo lentamente. Cada nuevo contrato era un escalón más, cada teatro lleno aumentaba su confianza, y cada actuación confirmaba que aquella joven de Triana tenía posibilidades reales de convertirse en una de las grandes voces de la canción española. Sin embargo, todavía faltaba el acontecimiento que cambiaría por completo su vida. Un encuentro que no solo transformaría su carrera artística, sino que la convertiría en protagonista absoluta de la prensa del corazón durante décadas. Aún faltaba poco para que el destino cruzara el camino de Isabel Pantoja con el de uno de los toreros más famosos y admirados de España, Francisco Rivera Pérez, conocido por todo el país como Paquirri. Nadie podía imaginar entonces que aquel encuentro marcaría para siempre la historia de ambos y cambiaría el rumbo de la prensa rosa española. A finales de los años 70, Isabel Pantoja ya había dejado de ser una joven promesa para convertirse en un nombre cada vez más conocido dentro del mundo de la canción española. Todavía no era la artista que años después llenaría estadios y monopolizaría las portadas de las revistas, pero su carrera avanzaba con paso firme. Los empresarios confiaban en ella, las actuaciones aumentaban y la televisión comenzaba a abrirle las puertas. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en una etapa que cambiaría su vida para siempre. Mientras Isabel iba conquistando al público con su voz, en otro escenario completamente distinto había un hombre que también era seguido por millones de personas. Francisco Rivera Pérez, conocido artísticamente como Paquirri, era uno de los toreros más importantes de España.
Había nacido en Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz, y gracias a su valentía en las plazas se había convertido en un auténtico ídolo. Cada corrida era noticia, cada aparición pública despertaba interés. Su nombre ocupaba portadas con la misma facilidad con la que lo hacían los grandes artistas del momento. Paquirri ya era un personaje muy conocido cuando su camino se cruzó con el de Isabel Pantoja. Además, arrastraba una enorme atención mediática por su vida personal. Había estado casado con Carmen Ordóñez, hija del legendario torero Antonio Ordóñez, y de aquel matrimonio habían nacido 2 hijos, Francisco y Cayetano Rivera. La separación había sido ampliamente seguida por la prensa del corazón, por lo que cualquier nueva relación sentimental del torero despertaba un enorme interés. Los primeros encuentros entre Isabel y Paquirri estuvieron rodeados de discreción. Como ocurre con muchas historias que después alcanzan una enorme dimensión pública, existen distintas versiones sobre cómo comenzó exactamente su relación. Lo que sí está claro es que, poco a poco, ambos empezaron a dejarse ver juntos y la prensa comprendió enseguida que estaban haciendo una pareja que podía convertirse en uno de los grandes fenómenos mediáticos de la época. Las revistas del corazón comenzaron a dedicarles cada vez más espacio. En aquellos años, publicaciones como Hola, Semana, Lecturas o 10 minutos marcaban la actualidad social de España. No existían las redes sociales y las exclusivas se esperaban cada miércoles o cada jueves, cuando llegaban los nuevos números a los kioscos. Isabel y Paquirri empezaban a ocupar esas portadas con una frecuencia creciente. La relación reunía todos los ingredientes que fascinaban al público. Ella representaba la elegancia de la canción española y la nueva generación de la copla. Él era uno de los toreros más admirados del país. Ambos eran jóvenes, famosos y exitosos. Juntos formaban una pareja que parecía salida de una película. Con el paso de los meses comenzaron los rumores sobre una posible boda. Cada declaración era analizada al detalle. Cada fotografía alimentaba nuevas especulaciones. Los periodistas seguían todos sus movimientos y cualquier gesto entre ambos se convertía en noticia. La expectación era enorme. Finalmente, en 1983 llegó el anuncio que muchos esperaban. Isabel Pantoja y Paquirri iban a casarse. Desde ese mismo instante comenzó la preparación de lo que numerosos medios describieron como uno de los acontecimientos sociales más importantes de la década. La boda se celebró el 30 de abril de 1983 en la Basílica del Gran Poder de Sevilla. Desde primeras horas de la mañana, miles de personas llenaban las calles con la esperanza de ver a los novios. Las cámaras de televisión captaban cada detalle y los fotógrafos buscaban la imagen perfecta. Aquello era mucho más que una ceremonia religiosa. Era un acontecimiento nacional. El vestido de Isabel, el traje del torero, los invitados, los carruajes, las flores y cada pequeño detalle fueron comentados durante semanas. Las revistas dedicaron números especiales al enlace y las imágenes dieron la vuelta al país. Para muchos españoles, aquella boda simbolizaba la unión de 2 de las figuras más populares del momento. Tras la ceremonia comenzó una nueva etapa para ambos. La pareja fijó su residencia en Cantora, una finca situada en la provincia de Cádiz que con el tiempo terminaría convirtiéndose en uno de los lugares más famosos de España. En aquellos primeros años, Cantora era presentada como un auténtico refugio familiar, un espacio donde Isabel y Paquirri podían alejarse parcialmente de la presión mediática y construir una vida juntos. La felicidad parecía completa cuando, el 9 de febrero de 1984, nació su hijo, Francisco José Rivera Pantoja, al que toda España terminaría conociendo simplemente como Kiko Rivera. Su nacimiento fue recibido con enorme entusiasmo por los seguidores de la pareja. Las revistas volvieron a llenar sus portadas con fotografías familiares que transmitían la imagen de una familia unida y feliz. Durante aquellos meses, Isabel parecía haber encontrado un equilibrio entre su carrera artística y su vida personal. Continuaba actuando y grabando discos, mientras disfrutaba de la maternidad junto a Paquirri. Desde fuera, todo parecía perfecto. Sin embargo, el destino tenía preparada una de las tragedias que más profundamente conmocionarían a la sociedad española. Apenas unos meses después del nacimiento de Kiko, Paquirri decidió acudir a una corrida de toros en la plaza de Pozoblanco, en la provincia de Córdoba. Era el 26 de septiembre de 1984. Aquella tarde, el torero sufrió una gravísima acogida por parte del toro avispado. Las imágenes y los testimonios de quienes estaban presentes reflejaron la enorme gravedad de la situación. Fue trasladado de urgencia, pero las lesiones resultaron irreversibles y falleció horas después. La noticia paralizó España. La muerte de Paquirri ocupó inmediatamente todos los informativos, las portadas de los periódicos y las revistas. Millones de personas siguieron con emoción el desarrollo de aquellos acontecimientos. Para Isabel, el golpe era devastador. Tenía apenas 28 años y acababa de quedarse viuda con un hijo de pocos meses. Las imágenes del funeral quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Una Isabel completamente rota por el dolor caminaba entre una multitud que compartía su tristeza.
Aquella escena marcó un antes y un después en la historia de la prensa del corazón española. Nadie podía imaginar que aquella joven viuda, que parecía haber perdido las fuerzas para seguir adelante, acabaría protagonizando uno de los regresos más impactantes de la música española. Pero antes tendría que atravesar un largo periodo de silencio, duelo y decisiones que cambiarían para siempre su carrera y su propia vida. Ese sería el comienzo de la leyenda de Isabel Pantoja. La muerte de Paquirri no solo dejó destrozada a Isabel Pantoja, también abrió una etapa que, con el paso de los años, se convertiría en una de las más comentadas de la historia de la prensa del corazón en España. Durante mucho tiempo, la imagen de aquella joven viuda vestida de negro quedó grabada en la memoria colectiva. Su rostro reflejaba un dolor que parecía imposible de ocultar. No era únicamente la pérdida de un marido, era el final repentino de un proyecto de vida que apenas había comenzado. Tras el entierro, Isabel prácticamente desapareció de la vida pública. Durante meses apenas se dejaron ver imágenes suyas. La prensa seguía instalada a las puertas de Cantora con la esperanza de conseguir una fotografía o alguna declaración, pero el silencio se convirtió en la respuesta habitual. Ese silencio, lejos de disminuir el interés, hizo que aumentara todavía más. España entera quería saber cómo estaba la mujer que había perdido al torero más famoso del momento. Cantora pasó entonces a convertirse en una especie de refugio. Allí Isabel intentó reconstruir su vida rodeada de su familia más cercana y de su hijo, que todavía era un bebé. Quienes la conocían aseguraban que atravesaba uno de los momentos más duros de su existencia. Durante un tiempo incluso surgieron dudas sobre si volvería alguna vez a los escenarios. Muchos pensaban que aquella tragedia había puesto punto final a su carrera artística. Mientras tanto, otro asunto comenzaba a crecer casi en silencio. Tras la muerte de Paquirri surgieron desacuerdos relacionados con parte de la herencia del torero, especialmente con determinados objetos personales y trajes de luces que, según distintas versiones mantenidas durante años, debían formar parte del legado para sus hijos. Aquel conflicto tardaría mucho tiempo en estallar públicamente, pero las semillas ya estaban plantadas desde los primeros meses tras la tragedia. Décadas después volvería a ocupar titulares cuando sus hijos hablaran abiertamente del asunto. En aquellos días, Isabel evitaba pronunciarse sobre cualquier polémica. Su prioridad era el duelo y el cuidado de Kiko. Sin embargo, también sabía que la música había sido siempre una parte esencial de su vida. Poco a poco comenzó a plantearse la posibilidad de regresar. No era una decisión sencilla. Volver a cantar significaba exponerse de nuevo a los focos cuando todavía estaba intentando superar una pérdida irreparable. Fue entonces cuando empezó a gestarse uno de los discos más importantes de la música española, Marinero de Luces. El proyecto no era simplemente un nuevo álbum, era una forma de expresar el dolor, de rendir homenaje a Paquirri y de transformar el sufrimiento en canciones. Desde el primer momento quedó claro que aquel trabajo tendría una enorme carga emocional. Cuando finalmente se anunció su regreso, la expectación fue enorme. Habían pasado meses de silencio y el público quería volver a verla. Muchos se preguntaban si tendría fuerzas para subir a un escenario. Otros dudaban de si sería capaz de cantar sin romperse. La respuesta llegó cuando apareció de nuevo ante los espectadores vestida de negro, con una serenidad que contrastaba con el enorme dolor que todavía llevaba dentro. El éxito fue inmediato. Marinero de Luces se convirtió en un fenómeno de ventas y consolidó definitivamente a Isabel Pantoja como una de las grandes figuras de la canción española. Para miles de personas, aquellas canciones representaban el duelo, la pérdida y la capacidad de seguir adelante incluso después del golpe más duro. La conexión emocional con el público fue absoluta. A partir de ese momento comenzó a construirse una imagen que la acompañaría durante muchos años. Isabel dejó de ser únicamente una cantante de copla. Se convirtió, para muchos de sus seguidores, en un símbolo de fortaleza. Había conseguido regresar cuando casi nadie lo esperaba. Cada concierto se llenaba de espectadores que no solo acudían a escuchar sus canciones, sino también a acompañarla en ese proceso de reconstrucción personal. La televisión también volvió a abrirle sus puertas. Sus apariciones eran acontecimientos seguidos por millones de personas. Cada entrevista generaba titulares. Sin embargo, Isabel seguía siendo muy reservada respecto a su vida privada. Respondía a algunas preguntas, pero evitaba profundizar en determinados asuntos relacionados con Paquirri. Aquella discreción terminó formando parte de su personalidad pública. Durante esos años también comenzó a fortalecerse una amistad que daría mucho que hablar, la que mantenía con la popular locutora Encarna Sánchez. En aquella época, Encarna era una de las voces más influyentes de la radio española. Sus programas tenían millones de oyentes y cualquier opinión suya podía generar un enorme impacto. La relación entre ambas despertó un interés constante en la prensa. Con el paso del tiempo aparecieron innumerables rumores sobre esa amistad. Algunos medios insinuaban que existía una relación mucho más profunda. Otros defendían que simplemente se trataba de una amistad basada en la confianza y el apoyo mutuo. Lo cierto es que nunca existió una confirmación por parte de las protagonistas sobre muchas de las especulaciones publicadas, y ambas mantuvieron siempre una enorme discreción respecto a su
su vida privada. Lo que sí está documentado es que Encarna apoyó públicamente a Isabel en momentos especialmente difíciles y que ambas compartieron una relación muy cercana durante años. Esa cercanía convirtió a la periodista en una de las personas más influyentes del entorno de la cantante, alimentando todavía más el interés de la prensa del corazón. Mientras tanto, la carrera artística de Isabel seguía creciendo. Los conciertos se multiplicaban, los discos continuaban funcionando y su nombre ya era sinónimo de éxito. La joven viuda que muchos creían incapaz de volver a cantar había logrado reinventarse y alcanzar una dimensión artística aún mayor que la que tenía antes de la tragedia. Pero el éxito también traía consigo una exposición constante. Cada amistad era analizada, cada fotografía ocupaba páginas enteras de las revistas y cualquier coincidencia con otro personaje famoso daba lugar a nuevas historias. Poco a poco, Isabel comprendió que su vida privada había dejado de pertenecerle por completo. A partir de entonces tendría que convivir con una atención mediática permanente. Sin embargo, todavía quedaban muchos capítulos por escribirse. En los años siguientes surgirían nuevas amistades, supuestas rivalidades con otras grandes figuras de la canción española, decisiones familiares que marcarían su futuro y una adopción que cambiaría para siempre la historia de la familia Pantoja. Sin que nadie lo imaginara, la etapa más tranquila de su vida estaba llegando a su fin y comenzaban a aparecer las primeras piezas de un rompecabezas que décadas después seguiría ocupando horas de televisión y miles de portadas. Cuando parecía que Isabel Pantoja había conseguido recuperar la estabilidad después del golpe más duro de su vida, su nombre volvió a ocupar el centro de la actualidad, aunque esta vez por motivos muy diferentes. Ya no era únicamente la viuda de Paquirri ni la cantante que había emocionado a todo un país con Marinero de Luces. Ahora era la gran estrella de la copla. Cada disco se convertía en un acontecimiento, cada gira agotaba entradas y cada aparición en televisión era seguida por millones de espectadores. Durante la segunda mitad de los años 80 y el comienzo de los 90, Isabel vivió uno de los momentos más brillantes de su carrera. Actuaba en los principales teatros de España y también llevaba su música a América Latina, donde contaba con un público muy fiel. Su imagen era inconfundible, los vestidos elegantes, los mantones, las flores, la fuerza con la que interpretaba cada canción y una presencia escénica que conseguía que el público permaneciera en silencio hasta el último acorde. Pero cuanto más crecía la artista, más crecía también el interés por la mujer. La prensa del corazón ya no hablaba solamente de sus conciertos. Empezó a preguntarse quiénes eran las personas que la rodeaban, cómo era realmente su vida lejos de los escenarios y si algún día volvería a enamorarse después de la muerte de Paquirri. Fue también en esos años cuando comenzaron a surgir comparaciones inevitables con otra de las grandes voces femeninas de España, Rocío Jurado. Las dos eran andaluzas. Las dos llenaban auditorios. Las dos tenían personalidades muy fuertes y una legión de seguidores. La prensa alimentó durante años la idea de que existía una rivalidad entre ellas. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Nunca hubo una confirmación por parte de Isabel Pantoja o de Rocío Jurado de que existiera una enemistad abierta. Lo que sí existía era una competencia artística natural entre dos figuras enormes de la canción española, a la que los medios añadieron titulares, comparaciones y especulaciones. Durante décadas se habló de por qué nunca grabaron un gran dúo juntas. Algunos periodistas sostenían que hubo oportunidades que nunca llegaron a materializarse. Otros aseguraban que simplemente cada una siguió un camino artístico diferente. Hasta hoy, sigue siendo una de esas preguntas que forman parte de la historia de la prensa del corazón. Mientras tanto, Isabel seguía concentrada en su carrera. Sus conciertos se convertían en acontecimientos sociales. Las primeras filas se llenaban de rostros conocidos, empresarios, políticos y personajes del mundo del espectáculo. La tonadillera había alcanzado un estatus reservado para muy pocos artistas españoles. En medio de ese éxito llegó una decisión que sorprendió al público. Isabel anunció que iba a ampliar la familia mediante una adopción internacional. A mediados de los años 90 viajó al Perú y adoptó a una niña que recibiría el nombre de María Isabel, aunque muy pronto toda España la conocería como Chabelita y, con el paso del tiempo, como Isa Pantoja. La noticia ocupó portadas durante semanas. En aquella época, las adopciones internacionales todavía no eran tan frecuentes como años después, por lo que el anuncio despertó una enorme atención mediática. Las revistas mostraban las primeras imágenes de Isabel con la pequeña en brazos, mientras los programas de televisión analizaban cómo sería la nueva vida de aquella niña que acababa de llegar a una de las familias más famosas del país. Durante los primeros años, la imagen que transmitía la familia era la de una madre completamente entregada a sus dos hijos. Kiko e Isa aparecían juntos en fotografías navideñas, celebraciones familiares y reportajes exclusivos desde Cantora. Para muchos españoles, aquella finca representaba un auténtico refugio donde parecía reinar la tranquilidad. Sin embargo, detrás de esas imágenes perfectas también existía una enorme presión. La familia vivía rodeada de cámaras.
Cada salida, cada viaje y cada celebración terminaban convertidos en noticia. Los niños crecían siendo fotografiados constantemente, algo que con el paso de los años tendría importantes consecuencias en su relación con la fama. En esa misma época comenzó a adquirir todavía más protagonismo una figura que llevaba muchos años acompañando a Isabel, su hermano Agustín Pantoja. Aunque había intentado desarrollar una carrera como cantante, con el tiempo fue centrando cada vez más su actividad en la gestión profesional de Isabel. Se convirtió en representante, consejero y una de las personas con mayor presencia en las decisiones del día a día. La cercanía entre ambos dio lugar a numerosas interpretaciones. Algunos periodistas destacaban la absoluta confianza que existía entre los hermanos y explicaban que Agustín era quien protegía a Isabel del enorme interés mediático. Otros colaboradores de televisión sostenían una visión mucho más crítica y consideraban que acumulaba demasiado poder dentro del entorno de la artista. Ninguna de esas opiniones llegó a demostrarse de forma concluyente, pero el debate acompañaría a la familia durante décadas. Mientras tanto, la prensa seguía buscando una pregunta que cada cierto tiempo volvía a repetirse: ¿había encontrado Isabel un nuevo amor? Desde la muerte de Paquirri, cualquier fotografía junto a un hombre daba pie a rumores. Se le atribuyeron amistades especiales, posibles romances e incluso relaciones que nunca llegaron a confirmarse. Entre los nombres que aparecieron en distintas publicaciones estuvo el del empresario Diego Gómez, con quien mantuvo una relación sentimental años después y cuya historia también ocuparía numerosas portadas. Sin embargo, esa etapa todavía estaba por llegar. A finales de los años 90, Isabel Pantoja parecía haber alcanzado una posición inmejorable. Era una de las artistas más importantes del país, su familia crecía, Cantora simbolizaba el éxito y el público seguía respondiendo masivamente a cada uno de sus proyectos. Desde fuera, daba la impresión de que nada podía romper ese equilibrio. Pero la historia de Isabel Pantoja siempre ha demostrado que, cuando parece llegar la calma, un nuevo capítulo está a punto de comenzar. Y ese nuevo capítulo tendría nombre y apellidos: Julián Muñoz. Un alcalde convertido en personaje televisivo cuya llegada cambiaría para siempre el rumbo de la vida de la tonadillera y abriría la puerta al episodio más controvertido de toda su trayectoria pública. A finales de los años 90, Isabel Pantoja parecía haber conseguido algo que muy pocos artistas logran mantener durante tanto tiempo: seguir siendo una figura imprescindible para el público sin perder el respeto dentro del mundo de la música. Sus conciertos continuaban llenándose, sus discos seguían vendiendo miles de copias y su nombre aparecía constantemente en las revistas. Sin embargo, el destino estaba a punto de colocar en su camino a un hombre que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y que terminaría convirtiéndose en el protagonista, junto a ella, de uno de los mayores escándalos mediáticos y judiciales de la España reciente. Ese hombre era Julián Muñoz. Julián Muñoz había alcanzado una enorme notoriedad por su carrera política en Marbella, una ciudad que durante aquellos años representaba el lujo, el glamour y el dinero. Famosos nacionales e internacionales elegían Marbella para pasar sus vacaciones, comprar propiedades o disfrutar de largas temporadas. Pero detrás de esa imagen de exclusividad comenzaban a aparecer numerosas investigaciones relacionadas con la gestión urbanística del municipio. Cuando comenzaron a verse juntos, Isabel y Julián sorprendieron a todo el mundo. Nadie esperaba aquella relación. Ella seguía siendo la viuda de Paquirri para una gran parte del público, aunque ya habían pasado muchos años desde la muerte del torero. Él era un alcalde muy conocido, con un fuerte carácter y una presencia constante en los medios de comunicación. Las primeras fotografías juntos corrieron como la pólvora. Las revistas agotaban ejemplares y los programas de televisión abrían con imágenes de la pareja paseando, comiendo en restaurantes o compartiendo vacaciones. Durante semanas apenas se hablaba de otra cosa. Muchos seguidores de Isabel recibieron la noticia con sorpresa. Algunos celebraban que, después de tantos años, hubiera vuelto a enamorarse. Otros, en cambio, mostraban preocupación porque consideraban que la exposición mediática podía terminar perjudicándola. En cualquier caso, la relación ya era imparable y ambos decidieron vivirla públicamente. Con el paso de los meses, Julián Muñoz empezó a formar parte del entorno más cercano de Isabel. Era habitual verlo en Cantora, acompañándola en actos públicos o viajando junto a ella. La prensa seguía cada uno de sus movimientos y cualquier gesto era interpretado como una señal sobre el estado de la relación. Sin embargo, mientras la historia de amor ocupaba portadas, en paralelo avanzaban diversas investigaciones judiciales relacionadas con el Ayuntamiento de Marbella. Poco a poco comenzaron a conocerse detalles de una compleja trama de corrupción urbanística que acabaría siendo conocida como el caso Malaya. En un primer momento, Isabel insistía en separar completamente su vida sentimental de los problemas judiciales que afectaban a Julián Muñoz. Ella seguía trabajando, ofreciendo conciertos y manteniendo que no tenía nada que ver con aquellas investigaciones. Pero la presión mediática aumentaba cada semana. Las cámaras ya no esperaban únicamente a la salida de sus conciertos. También permanecían durante horas frente a Cantora, a las puertas de los juzgados y en cualquier lugar donde pudiera aparecer la pareja. Isabel volvió a convertirse en el personaje más perseguido de la prensa del corazón.
Conforme las investigaciones avanzaban, el nombre de la cantante comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia en las informaciones relacionadas con el caso. Aquello supuso un cambio radical en la percepción pública. Por primera vez, Isabel Pantoja no ocupaba titulares únicamente por su música o por su vida sentimental. Ahora también aparecía vinculada a un proceso judicial de enorme repercusión. Las imágenes de la tonadillera entrando y saliendo de los juzgados dieron la vuelta a España. Eran escenas impensables unos años antes. Aquella artista que había representado durante tanto tiempo la elegancia y el éxito se encontraba ahora respondiendo a preguntas de la justicia en medio de una enorme expectación. Durante esos años, la presión fue constante. Cada declaración judicial era analizada en tertulias televisivas. Cada novedad generaba especiales informativos. Los periodistas permanecían durante horas frente a los tribunales esperando una imagen o una reacción. El caso trascendió el ámbito de la prensa del corazón para convertirse en uno de los asuntos más seguidos por la opinión pública. Mientras todo eso ocurría, Isabel intentaba continuar con su carrera artística. Seguía ofreciendo conciertos y defendía públicamente su inocencia. Sin embargo, era evidente que la situación estaba afectando profundamente a su vida personal y profesional. En medio de toda aquella tormenta también empezaron a hacerse más visibles las tensiones dentro de la familia. Aunque todavía no habían estallado públicamente como ocurriría años después, el desgaste emocional era evidente. Cantora, que durante mucho tiempo había simbolizado la tranquilidad, comenzaba a asociarse con una etapa marcada por la incertidumbre y la preocupación. El juicio terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos judiciales más mediáticos de la década. Las imágenes de Isabel sentada ante el tribunal ocuparon las portadas de todos los periódicos. Finalmente, fue condenada por un delito de blanqueo de capitales, una decisión que marcó un antes y un después en su historia pública. La cantante siempre defendió su versión de los hechos, pero la sentencia supuso uno de los golpes más duros de toda su trayectoria. En noviembre de 2014 ingresó en prisión para cumplir la condena. Aquella imagen resultó impactante para millones de españoles. La mujer que durante décadas había llenado teatros y protagonizado algunas de las portadas más felices de la prensa del corazón entraba ahora en un centro penitenciario. Parecía imposible que la vida de Isabel Pantoja hubiera dado un giro tan radical. Durante el tiempo que permaneció en prisión, el interés mediático no disminuyó. Al contrario, cada noticia sobre su situación, cada posible permiso y cada información relacionada con su día a día generaban un enorme seguimiento. Muchos se preguntaban si sería capaz de volver a levantar su carrera cuando recuperara la libertad. Pero si alguien pensaba que aquel era el final de la historia de Isabel Pantoja, estaba muy equivocado. Lo más sorprendente aún estaba por llegar, porque tras abandonar la prisión, la artista conseguiría regresar una vez más a la televisión y a los escenarios. Sin embargo, cuando parecía que la peor etapa había quedado atrás, el mayor golpe ya no vendría de los tribunales ni de la prensa. Llegaría desde el interior de su propia familia. Y sería su hijo, Kiko Rivera, quien abriría una herida pública que cambiaría para siempre la imagen de los Pantoja. Cuando Isabel Pantoja recuperó la libertad, muchos pensaron que había llegado el momento de empezar de nuevo. Había atravesado una de las etapas más difíciles de su vida. Su imagen pública se había visto profundamente afectada, había pasado por un proceso judicial que ocupó titulares durante años y había vivido una experiencia que jamás imaginó cuando comenzó su carrera artística. Sin embargo, quienes conocían su trayectoria sabían que, si algo había demostrado desde la muerte de Paquirri, era una extraordinaria capacidad para levantarse después de cada golpe. Su regreso a los escenarios despertó una enorme expectación. El público seguía respondiendo y muchos de sus seguidores continuaban apoyándola con el mismo entusiasmo que décadas atrás. Cada concierto era interpretado como una demostración de que Isabel seguía conservando ese vínculo especial con quienes habían acompañado toda su carrera. Pero la televisión había cambiado. Ya no bastaba con conceder una entrevista de vez en cuando. Los programas buscaban emociones, exclusivas y confesiones personales. Isabel, que siempre había protegido con firmeza su intimidad, tuvo que adaptarse a un panorama mediático completamente distinto al que había conocido durante los años 80 y 90. Uno de los momentos más comentados de esta nueva etapa llegó cuando aceptó participar en el programa Supervivientes. La noticia sorprendió incluso a muchos de sus seguidores más fieles. Ver a una de las grandes figuras de la copla conviviendo en una isla, alejada de los escenarios y enfrentándose a pruebas físicas, parecía algo impensable años antes. Su paso por el concurso fue seguido por millones de espectadores. Muchos destacaban que mostraba una faceta mucho más cercana y espontánea de la que el público estaba acostumbrado a ver. Otros consideraban que aquella participación era también una forma de relanzar su imagen pública después de los años más complicados. En cualquier caso, el programa volvió a colocar a Isabel en el centro de la conversación nacional. Mientras tanto, la situación dentro de la familia comenzaba a deteriorarse de forma silenciosa. Durante mucho tiempo, las diferencias se habían mantenido en el ámbito privado, pero poco a poco empezaron a hacerse visibles.
Lo que durante años habían sido rumores terminó convirtiéndose en declaraciones públicas. El gran punto de inflexión llegó cuando Kiko Rivera decidió hablar abiertamente sobre la herencia de su padre, Paquirri, y sobre la gestión del patrimonio familiar. En varias entrevistas y apariciones televisivas explicó su versión de los hechos y aseguró haber descubierto información que, según él, desconocía. Sus palabras provocaron un auténtico terremoto mediático. De repente, los conflictos que durante años habían permanecido entre las paredes de Cantora pasaron a debatirse en los platos de televisión. Las tertulias dedicaban horas enteras a analizar cada declaración. Abogados, periodistas y colaboradores repasaban documentos, entrevistas antiguas y testimonios para intentar reconstruir una historia que se remontaba a la muerte de Paquirri. Uno de los asuntos que más interés despertó fue el relacionado con algunos objetos personales del torero, especialmente sus trajes de luces y otros recuerdos de enorme valor sentimental. Ese tema, que llevaba décadas apareciendo de forma intermitente en la prensa, volvió a ocupar el centro del debate. Cada parte mantenía una versión distinta y el conflicto familiar se hizo cada vez más profundo. Mientras Kiko ofrecía entrevistas contando su experiencia, Isabel optó durante largos periodos por el silencio. Esa actitud fue interpretada de formas muy diferentes. Algunos la entendían como una manera de proteger la intimidad familiar. Otros consideraban que ese silencio aumentaba todavía más las especulaciones. En medio de esa situación también apareció con más fuerza la figura de Isa Pantoja. La hija adoptiva de la cantante comenzó a hablar con mayor libertad sobre su relación con la familia y sobre algunos momentos complicados que había vivido. Expresó en varias ocasiones su deseo de mantener una relación normal con su madre, aunque reconocía que la distancia entre ambas era evidente. Las declaraciones de Isa emocionaron a muchos espectadores porque recordaban a aquella niña que había llegado a Cantora siendo muy pequeña y que durante años había aparecido sonriendo en los reportajes familiares. La imagen de unidad que tantas veces habían mostrado las revistas contrastaba ahora con una realidad mucho más compleja. En medio de todos estos acontecimientos, volvió a cobrar protagonismo Agustín Pantoja. Cada vez que surgía una nueva polémica, numerosos programas de televisión analizaban cuál podía ser su papel dentro del entorno de Isabel. Algunos colaboradores sostenían que era la persona de mayor confianza de la cantante y quien gestionaba buena parte de su agenda y de sus decisiones profesionales. Otros consideraban injusto convertirlo en el responsable de todos los conflictos familiares. Lo cierto es que Agustín continuó manteniendo el mismo perfil discreto de siempre y apenas realizó declaraciones públicas. Mientras la familia atravesaba uno de sus peores momentos, Cantora dejó definitivamente de representar el refugio familiar que durante décadas había mostrado la prensa. Aquella finca que había sido escenario de cumpleaños, navidades y reuniones familiares pasó a simbolizar el origen de muchos de los enfrentamientos. Para una parte de la opinión pública, Cantora dejó de ser únicamente una propiedad y se convirtió en el reflejo de una familia rota. Los problemas familiares también afectaron a la relación de Isabel con sus nietos. Cada celebración, cada cumpleaños y cada ausencia eran analizados por la prensa y por los programas de televisión. La vida privada de los Pantoja se había convertido, una vez más, en uno de los temas más seguidos por el público. Sin embargo, incluso en medio de esa tormenta, Isabel continuó defendiendo su carrera artística. Seguía preparando conciertos, negociando proyectos y demostrando que, pese a todas las dificultades, la música seguía ocupando un lugar central en su vida. Pero la historia todavía guardaba nuevos capítulos. Con el paso de los años, el debate ya no giraría únicamente en torno a las discusiones familiares. Empezarían a surgir preguntas sobre el futuro de Cantora, sobre la situación económica de la artista, sobre los nuevos contratos musicales y sobre cómo quería afrontar la última etapa de una carrera que llevaba casi 5 décadas bajo el foco. La mujer que había sobrevivido a la tragedia, al éxito desmedido, a un proceso judicial y a una ruptura familiar tendría que enfrentarse ahora a la decisión más difícil de todas, cómo escribir el último capítulo de su propia historia. Después de tantos años de éxitos, tragedias, reconciliaciones frustradas y conflictos familiares, parecía que ya nada podía sorprender alrededor del apellido Pantoja. Sin embargo, la realidad volvió a demostrar que la historia de Isabel nunca deja de escribirse. Cuando muchos pensaban que la guerra con Kiko Rivera marcaría el final de su vida pública, comenzaron a aparecer nuevos acontecimientos que devolvieron a la cantante al centro de la actualidad. Uno de los símbolos más importantes de esa nueva etapa fue Cantora. Durante décadas, aquella finca había representado mucho más que una propiedad. Allí Isabel intentó reconstruir su vida tras la muerte de Paquirri. Allí crecieron Kiko e Isa. Allí se celebraron reuniones familiares, navidades, cumpleaños y momentos que parecían transmitir la imagen de una familia unida. Cantora era casi un personaje más dentro de la historia de los Pantoja. Pero con el paso del tiempo, esa imagen cambió por completo. Lo que durante años había sido un refugio terminó convirtiéndose en el lugar donde se concentraban buena parte de los conflictos familiares y patrimoniales. Cada noticia sobre la finca despertaba un enorme interés.
Se hablaba de deudas, de posibles operaciones inmobiliarias, de su mantenimiento y de cuál sería finalmente su futuro. Para muchos seguidores de la prensa del corazón, Cantora dejó de ser una simple finca para convertirse en el símbolo del ascenso y de la caída de una de las familias más famosas de España. Paralelamente, Isabel continuó trabajando en nuevos proyectos musicales. A pesar de todas las polémicas, seguía siendo una artista con un importante respaldo de su público. Sus conciertos continuaban reuniendo a seguidores de varias generaciones. Muchos acudían no solo para escuchar sus canciones, sino también para rendir homenaje a una carrera que había sobrevivido a situaciones que habrían acabado con la trayectoria de cualquier otra figura pública. En esos mismos años comenzaron a publicarse informaciones sobre la posibilidad de que Isabel iniciara una nueva etapa personal y profesional fuera de su entorno habitual. Se habló de giras internacionales, de largas estancias fuera de España e incluso de posibles cambios de residencia. Algunas de esas informaciones fueron matizadas o desmentidas por personas de su entorno, mientras otras quedaron simplemente en el terreno de la especulación. Lo que sí era evidente es que Isabel buscaba reorganizar su vida después de años especialmente difíciles. Mientras tanto, la situación con sus hijos seguía despertando un enorme interés. La relación con Kiko Rivera continuaba marcada por altibajos. En algunos momentos parecía abrirse una puerta a la reconciliación y, poco después, nuevas declaraciones públicas volvían a alejar cualquier posibilidad de entendimiento. La historia entre madre e hijo se convirtió en uno de los conflictos familiares más seguidos de la televisión española. Con Isa Pantoja la situación tampoco resultó sencilla. En distintas entrevistas, Isa explicó cómo había vivido la distancia con su madre y expresó en varias ocasiones su deseo de recuperar una relación más cercana. También habló de etapas de su vida en las que sintió que la comunicación familiar era prácticamente inexistente. Esas declaraciones generaron un intenso debate entre quienes defendían la postura de Isabel y quienes comprendían el punto de vista de su hija. En paralelo, Agustín Pantoja continuó siendo una figura rodeada de misterio. Su escasa presencia pública y su decisión de mantenerse siempre lejos de los focos alimentaron todavía más las especulaciones. Durante años, colaboradores y periodistas discutieron sobre la influencia que podía ejercer dentro del entorno de Isabel. Algunos lo presentaban como el gran apoyo de la cantante desde los comienzos de su carrera. Otros consideraban que su papel había sido determinante en muchas de las decisiones más polémicas de los últimos años. Lo cierto es que Agustín nunca respondió de forma extensa a esas interpretaciones y mantuvo la misma discreción que había caracterizado toda su trayectoria. A lo largo de este tiempo también reaparecieron antiguas historias que parecían olvidadas. Volvieron a recordarse las supuestas rivalidades con otras artistas, las amistades que marcaron distintas etapas de su vida y los rumores que durante décadas acompañaron a la tonadillera. Una de las preguntas que más veces se ha repetido es por qué Isabel Pantoja y Rocío Jurado, dos de las voces más importantes de la canción española, nunca llegaron a desarrollar un gran proyecto musical conjunto. A lo largo de los años surgieron muchas teorías, pero nunca existió una explicación definitiva confirmada por ambas. Esa incógnita continúa formando parte de la historia de la prensa del corazón. También han persistido otros relatos que mezclan realidad y leyenda, como la llamada maldición de Isabel Pantoja, una expresión utilizada en ocasiones por algunos medios y colaboradores para referirse a la sucesión de desgracias y conflictos que han rodeado su vida. Sin embargo, esa idea pertenece más al terreno de la interpretación mediática que al de los hechos. Lo que sí está documentado es que pocas figuras públicas españolas han vivido una acumulación tan extraordinaria de acontecimientos personales, familiares, judiciales y profesionales durante más de 4 décadas. Hoy, cuando se analiza la trayectoria de Isabel Pantoja, resulta difícil encontrar otra artista cuya vida haya estado tan ligada a la evolución de la prensa del corazón en España. Su historia ha acompañado el nacimiento de las grandes revistas, el auge de los programas de televisión dedicados a la crónica social y, más recientemente, la era de las redes sociales y de la información instantánea. Varias generaciones han seguido sus éxitos, sus pérdidas, sus silencios y sus regresos. Para algunos seguirá siendo, ante todo, una de las grandes voces de la copla. Para otros será un personaje inseparable de los grandes titulares de la prensa rosa. Y habrá quienes vean en ella la historia de una mujer que, para bien o para mal, nunca consiguió dejar de ser noticia. Quizá esa sea la gran paradoja de Isabel Pantoja. Cada vez que parecía desaparecer, regresaba con un nuevo capítulo. Cada vez que el público pensaba que ya conocía toda su historia, aparecía un giro inesperado. Y esa es precisamente la razón por la que, más de 40 años después de convertirse en una figura imprescindible de la música española, su nombre continúa despertando curiosidad. Porque la historia de Isabel Pantoja no puede resumirse únicamente en una cantante, una viuda, una madre o un personaje televisivo. Es la historia de una mujer que vivió la gloria, conoció el dolor más profundo, sobrevivió al escrutinio
escrutinio constante de millones de personas y consiguió permanecer en el centro de la actualidad durante casi medio siglo. Y quizá, mientras alguien siga preguntándose qué ocurrirá mañana con Isabel Pantoja, esta historia todavía no haya llegado realmente a su final. Si hay algo que diferencia la historia de Isabel Pantoja de la de otros personajes públicos es que nunca ha existido una única versión de los hechos. Alrededor de su figura siempre han convivido los acontecimientos documentados, las declaraciones de los protagonistas, las exclusivas de las revistas, las opiniones de los colaboradores de televisión y una enorme cantidad de rumores que, con el paso de los años, han terminado formando parte del imaginario colectivo. Entender a Isabel Pantoja también significa entender cómo ha evolucionado la prensa del corazón en España. Durante los años 80 y 90, las revistas marcaban la agenda. Una portada podía cambiar por completo la conversación de todo un país. Más adelante llegaron los grandes programas de televisión dedicados a la crónica social, donde cada fotografía era analizada durante horas y donde antiguos amigos, representantes, periodistas y familiares ofrecían su versión de los acontecimientos. Isabel se convirtió, probablemente sin quererlo, en uno de los personajes que más alimentó ese modelo televisivo. Uno de los nombres que apareció con más frecuencia fue el de la periodista Encarna Sánchez. Su amistad con Isabel fue objeto de una enorme atención mediática. Ambas compartieron una relación muy estrecha durante años y la propia Encarna expresó públicamente su admiración y su apoyo hacia la cantante en distintos momentos. Sin embargo, alrededor de esa amistad surgieron numerosas especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Nunca fueron confirmadas por las protagonistas, pero alimentaron durante mucho tiempo las tertulias y las publicaciones de la prensa del corazón. Otro asunto que generó infinidad de comentarios fue la relación profesional entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado. Durante décadas se habló de una supuesta rivalidad entre ambas. Lo cierto es que las dos pertenecían a una generación excepcional de artistas y eran comparadas constantemente por los medios. Nunca protagonizaron un gran enfrentamiento público ni confirmaron una enemistad abierta, pero las comparaciones eran inevitables. Muchos seguidores todavía se preguntan cómo habría sido un gran espectáculo compartido por las dos artistas, un proyecto que nunca llegó a realizarse. Con el paso del tiempo también comenzaron a aparecer numerosas historias relacionadas con el entorno de Isabel. Algunos antiguos colaboradores afirmaban que era una mujer extremadamente generosa con las personas de su confianza. Otros, por el contrario, sostenían que resultaba muy exigente y que le costaba perdonar determinadas traiciones. Como ocurre con muchos personajes públicos, las opiniones sobre su personalidad han sido muy diferentes dependiendo de quién las contara. La figura de Agustín Pantoja siguió ocupando un lugar central en muchas de esas conversaciones. Su papel como hermano, representante y persona de máxima confianza de Isabel fue interpretado de maneras muy distintas por periodistas y colaboradores. Mientras unos insistían en que había sido un apoyo fundamental desde los comienzos de la carrera de la cantante, otros cuestionaban la influencia que podía ejercer en determinadas decisiones. Agustín, fiel a su estilo, apenas intervino para responder a esas interpretaciones, lo que contribuyó a mantener el misterio sobre su verdadera participación en los asuntos familiares y profesionales. También ha dado mucho que hablar la relación de Isabel con los medios de comunicación. Durante años pasó de conceder exclusivas millonarias a mantener largos periodos de silencio. Esa estrategia alimentó todavía más la expectación. Cuanto menos hablaba, más se especulaba. Cada fotografía obtenida por los reporteros adquiría un valor extraordinario porque era una de las pocas oportunidades de ver cómo transcurría su vida lejos de los escenarios. Los periodistas especializados en prensa rosa suelen coincidir en una idea: pocas figuras públicas han sido capaces de generar tanta expectación simplemente con una imagen entrando en un coche, cerrando una puerta o caminando por el aeropuerto. Isabel Pantoja consiguió convertir incluso sus silencios en noticia. A pesar de todas las polémicas, su carrera artística nunca desapareció por completo. Cada cierto tiempo regresaba con una gira, un concierto especial o un nuevo proyecto musical. Ese vínculo con el público ha sido una constante desde sus comienzos y explica por qué, incluso en los momentos más difíciles, seguía reuniendo a miles de personas en sus actuaciones. Con el paso de las décadas, la historia de Isabel terminó mezclándose con la de otros grandes nombres de la prensa del corazón española: Paquirri, Carmen Ordóñez, Julián Muñoz, Encarna Sánchez, Kiko Rivera, Isa Pantoja y muchos otros personajes forman parte de un relato que ha acompañado a varias generaciones de espectadores y lectores. Quizá por eso resulta tan difícil resumir su vida en unos pocos titulares. La historia de Isabel Pantoja no es solamente la de una artista de enorme éxito, es también la historia de cómo un personaje público puede convertirse en un fenómeno social que trasciende la música y acaba formando parte de la memoria colectiva de todo un país. Y aunque muchas de las grandes preguntas ya tienen respuesta, otras continúan abiertas. ¿Llegará algún día una reconciliación definitiva con sus hijos? ¿Qué ocurrirá finalmente con Cantora? ¿Decidirá retirarse de los escenarios o volverá a sorprender con nuevos proyectos?
Son interrogantes que solo el tiempo responderá. Lo que nadie puede discutir es que Isabel Pantoja ocupa un lugar único en la historia del entretenimiento español. Ha sido admirada, criticada, defendida y cuestionada con la misma intensidad. Ha conocido el éxito más absoluto y también algunos de los momentos más duros que puede vivir una figura pública. Y, pese a todo, su nombre sigue despertando el mismo interés que hace más de 40 años. Cuando una joven de Triana comenzó a cantar sin imaginar que su vida acabaría convirtiéndose en una de las historias más extraordinarias de la prensa del corazón española. Cuando se observa la trayectoria completa de Isabel Pantoja, hay una sensación que se repite constantemente, la de que cada etapa de su vida parece cerrarse con un punto final que en realidad nunca lo es. Siempre que su nombre parece alejarse del foco mediático, algo vuelve a traerla al centro de la actualidad. Y eso no solo tiene que ver con su carrera artística, sino también con la forma en la que su historia se ha entrelazado con la evolución de la televisión en España. En los últimos años, su figura ha seguido generando titulares incluso sin necesidad de grandes anuncios musicales. Su entorno familiar, las informaciones sobre Cantora, las declaraciones cruzadas entre sus hijos y las apariciones esporádicas en televisión han mantenido su nombre vivo en la conversación pública. Ya no se trata únicamente de la cantante que llenaba teatros, sino de un personaje que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones. La venta de Cantora, o al menos las especulaciones recurrentes sobre su futuro, se ha convertido en uno de los temas más repetidos en la prensa del corazón. La finca, que durante décadas simbolizó estabilidad, familia y refugio, ha pasado a representar una etapa cerrada. Para muchos, hablar de Cantora es hablar de la transformación completa de la familia Pantoja. Lo que antes era un hogar ahora es visto como el escenario donde se han desarrollado algunos de los conflictos más comentados de la crónica social española. En paralelo, la relación con sus hijos sigue siendo uno de los ejes centrales de su historia reciente. Con Kiko Rivera, la distancia y los momentos de acercamiento han convivido durante años en una especie de ciclo constante. Cada entrevista, cada declaración y cada mensaje público ha sido interpretado como una posible puerta abierta o como un nuevo cierre definitivo. Esa dinámica ha convertido su relación en uno de los relatos familiares más seguidos de la televisión. Con Isa Pantoja, la narrativa ha sido diferente, pero igualmente intensa. Su vida pública ha estado marcada por su evolución personal, sus propias apariciones televisivas y su forma de expresar cómo ha vivido su relación con la familia. En su caso, el interés del público ha crecido también por la forma en la que ha construido su propia identidad dentro del mundo mediático, alejándose en ocasiones del papel tradicional que se esperaba de ella como hija de una figura tan conocida. Mientras tanto, Isabel ha mantenido un perfil cada vez más reservado en determinados momentos, alternando apariciones puntuales con periodos de silencio. Esa combinación ha seguido alimentando el interés mediático, porque en su caso la ausencia nunca significa desaparición, sino expectativa. Cada posible proyecto, cada rumor sobre un regreso musical o cada fotografía filtrada vuelve a activar el interés del público. En este punto de su vida, la pregunta ya no es únicamente qué está haciendo Isabel Pantoja hoy, sino qué representa realmente su figura dentro de la cultura popular española. Para algunos, sigue siendo una de las voces más importantes de la copla y la canción española contemporánea. Para otros, es un símbolo de la relación entre la fama, la prensa del corazón y la exposición pública constante. Y para muchos, es ambas cosas al mismo tiempo. Su historia también permite entender cómo ha cambiado la manera en la que el público consume la información. Lo que antes dependía de revistas semanales y programas concretos de televisión, hoy se multiplica en redes sociales, vídeos, comentarios y debates constantes. Sin embargo, el interés sigue siendo el mismo. La figura de Isabel Pantoja continúa generando conversación porque su historia no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue desarrollándose en el presente. En cierto modo, su vida pública ha dejado de ser una línea recta para convertirse en una sucesión de capítulos que se entrelazan. Éxito, tragedia, regreso, polémica, silencio, conflicto y vuelta a empezar. Ese patrón, repetido durante décadas, es parte de lo que ha mantenido su nombre vigente durante tanto tiempo. Y aunque cada etapa ha sido distinta, todas comparten algo en común, la atención constante del público. Pocas figuras han logrado mantenerse durante tantos años en el centro de la conversación mediática sin desaparecer completamente en ningún momento. Hoy, al mirar hacia atrás, resulta evidente que la historia de Isabel Pantoja no puede entenderse únicamente como la biografía de una cantante. Es también la historia de cómo una persona puede convertirse en un fenómeno mediático permanente, donde la vida privada y la vida pública se entrelazan hasta volverse casi inseparables. Quizá por eso su historia sigue despertando interés, porque no es una historia cerrada, ni un relato terminado. Es un proceso que continúa, con nuevas interpretaciones, nuevas informaciones y nuevas etapas que todavía pueden cambiar la forma en la que será recordada. Y mientras su nombre siga apareciendo en titulares, en debates televisivos o en conversaciones del público, la historia de Isabel Pantoja seguirá escribiéndose, aunque sea en pequeños fragmentos, como si nunca hubiera llegado del todo a su final.
Hay historias que no terminan con un gran cierre, sino que se van apagando y encendiendo al mismo tiempo. La de Isabel Pantoja pertenece claramente a ese tipo de relatos, porque incluso cuando parece que todo ya ha sido contado, siempre aparece un nuevo matiz, una nueva versión o un nuevo recuerdo que vuelve a poner su nombre en el centro de la conversación. En los últimos años, su figura ha seguido moviéndose entre dos mundos muy distintos. Por un lado, el de la artista que sigue siendo recordada como una de las voces más importantes de la copla moderna. Por otro, el del personaje mediático que forma parte inseparable de la historia reciente de la televisión en España. Esa dualidad ha hecho que su nombre nunca desaparezca del todo, incluso en los periodos de menor actividad pública. La evolución de la familia Pantoja ha contribuido a mantener ese interés. Los conflictos, los acercamientos puntuales y las declaraciones cruzadas entre sus miembros han seguido alimentando la atención mediática. En muchos casos, la historia ya no gira únicamente en torno a Isabel, sino a todo lo que ocurre alrededor de su apellido. Kiko Rivera, Isa Pantoja y el entorno más cercano han construido también sus propias narrativas dentro de la prensa del corazón, ampliando un universo mediático que lleva décadas en constante evolución. Cantora, por su parte, sigue siendo uno de los elementos más simbólicos de todo este recorrido. Más allá de su valor material, representa una etapa completa de la vida de Isabel, un lugar que pasó de ser refugio familiar a convertirse en el escenario de tensiones, recuerdos y transformaciones profundas. Con el paso del tiempo, la finca ha dejado de ser únicamente un espacio físico para convertirse en una especie de símbolo emocional dentro de la historia pública de la familia. En paralelo, la carrera artística de Isabel continúa siendo uno de los pilares que sostienen su relevancia pública. Aunque sus apariciones no sean tan frecuentes como en otras épocas, cada regreso tiene un impacto notable. Su nombre sigue teniendo un peso importante en la industria musical española, especialmente dentro de la canción española y la copla, donde su influencia ha sido decisiva para varias generaciones de artistas. Sin embargo, lo más llamativo de su trayectoria no es solo lo que ha hecho en el escenario, sino la forma en la que su vida ha sido seguida fuera de él. Muy pocas figuras públicas han generado una atención tan constante durante tanto tiempo. Desde sus inicios en Triana hasta los acontecimientos más recientes, su historia ha sido narrada, reinterpretada y debatida en innumerables ocasiones. Ese nivel de exposición también ha provocado que su figura sea percibida de maneras muy diferentes según quien la observe. Para algunos, representa el talento, la resistencia y la capacidad de reinventarse. Para otros, es un ejemplo de cómo la fama puede convertirse en un entorno difícil de gestionar cuando la vida privada deja de ser completamente privada. Y para muchos, ambas lecturas conviven sin excluirse. Con el paso de los años, incluso los episodios más conocidos de su vida han adquirido nuevas interpretaciones. Los acontecimientos del pasado no han desaparecido, pero sí han sido revisados constantemente desde distintas perspectivas. La historia con Paquirri, el éxito de Marinero de Luces, los años de mayor popularidad, las etapas de silencio y los conflictos posteriores han ido sumando capas a un relato que nunca se percibe como definitivo. También ha cambiado la forma en la que el público se relaciona con su historia. Antes, las revistas y la televisión marcaban el ritmo de la información. Hoy, las redes sociales y los medios digitales han multiplicado las versiones, los análisis y las opiniones. Sin embargo, el interés básico sigue siendo el mismo, saber qué ocurre en la vida de una de las figuras más reconocibles del panorama español. En ese sentido, Isabel Pantoja se ha convertido en algo más que una artista. Su nombre forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones que han crecido escuchando su música, viendo sus entrevistas o siguiendo sus noticias. Incluso quienes no son seguidores directos de su carrera conocen su historia en mayor o menor medida, porque ha estado presente de forma constante en la cultura popular. Y quizá esa sea la razón por la que su relato no puede cerrarse del todo, porque no pertenece únicamente al pasado. Sigue conectado con el presente a través de su entorno, de su familia, de sus apariciones puntuales y de la atención que sigue generando cada uno de sus movimientos. La historia de Isabel Pantoja, en última instancia, es la historia de una vida vivida bajo una lupa constante. Una vida en la que lo personal y lo público se han mezclado de forma permanente. Una vida que ha conocido el éxito, el dolor, la admiración, la crítica y la transformación continua. Y mientras siga habiendo alguien dispuesto a preguntarse qué hay de cierto en cada capítulo, qué ocurrió realmente en cada etapa o cómo será el siguiente paso, su historia seguirá abierta. No como un relato cerrado, sino como una narración que continúa escribiéndose con el paso del tiempo, entre la música, la televisión y la memoria de un país entero. Cuando una historia se mantiene viva durante más de 40 años en la esfera pública, llega un punto en el que deja de ser únicamente la biografía de una persona para convertirse en una especie de espejo de la sociedad que la observa. Eso es lo que ha ocurrido con Isabel Pantoja. Su nombre ha atravesado distintas épocas de la televisión, de la música y de la prensa del corazón, adaptándose a cada una de ellas sin desaparecer del todo. En la etapa más reciente de su vida pública, su presencia ha sido más intermitente, pero nunca irrelevante.
Cada aparición, cada entrevista puntual o cada imagen captada en su entorno inmediato ha seguido generando reacciones. Ya no es la artista que domina de forma constante la agenda mediática, pero su figura continúa teniendo un peso simbólico muy fuerte dentro de la cultura popular española. La evolución de la prensa del corazón también ha cambiado la forma en la que se percibe su historia. Lo que antes eran exclusivas semanales o portadas cuidadosamente planificadas, hoy se ha transformado en un flujo constante de información, análisis y comentarios. En ese contexto, Isabel Pantoja sigue siendo un nombre capaz de activar la conversación pública con una sola noticia. En paralelo, su entorno familiar continúa ocupando un lugar importante dentro del relato. Las trayectorias de Kiko Rivera e Isa Pantoja han ido construyendo sus propias historias mediáticas, con momentos de acercamiento, distanciamiento y declaraciones que han sido ampliamente seguidas por la audiencia. Esa dinámica ha hecho que la historia de Isabel no pueda separarse completamente de la de sus hijos, porque forman parte del mismo universo mediático. Cantora, aunque ya no tenga el mismo significado operativo de otros tiempos, sigue apareciendo como referencia constante cuando se habla de la familia. Es un lugar que pertenece tanto al pasado como al presente simbólico de la historia. Representa recuerdos, etapas de éxito, momentos de conflicto y un largo recorrido vital que ha sido ampliamente documentado por los medios. A lo largo de los años, también se ha producido una relectura constante de los grandes episodios de su vida. La muerte de Paquirri, el impacto de Marinero de Luces, su consolidación como figura principal de la copla, su relación con distintas figuras de su entorno y los conflictos posteriores han sido reinterpretados en múltiples ocasiones. Cada generación ha conocido una versión distinta de esa historia, adaptada al lenguaje mediático de su tiempo. En este proceso, la figura de Isabel ha pasado por diferentes etapas de percepción pública. Ha sido admirada de forma masiva, cuestionada en determinados momentos, defendida con intensidad por sus seguidores y analizada desde múltiples perspectivas por la prensa. Esa diversidad de miradas ha contribuido a mantener su nombre en el centro del debate durante décadas. Sin embargo, más allá de las polémicas y de los titulares, hay un elemento que permanece constante: su trayectoria artística. Su voz, su estilo y su aportación a la canción española siguen siendo reconocidos incluso por quienes no han seguido de cerca su vida personal. En ese sentido, su legado musical continúa siendo una parte fundamental de su identidad pública. A medida que el tiempo avanza, la historia de Isabel Pantoja también se convierte en una historia sobre la memoria mediática, sobre cómo se construyen los relatos públicos, cómo se reinterpretan los acontecimientos y cómo ciertos personajes permanecen en la conversación colectiva más allá de sus propias decisiones o etapas vitales. No es habitual que una figura mantenga ese nivel de presencia durante tanto tiempo, y sin embargo, en su caso, cada cierto periodo de tiempo vuelve a surgir una noticia, una declaración o un acontecimiento que reactiva el interés general. Esa continuidad ha convertido su nombre en un elemento casi permanente dentro del panorama mediático español. En este punto, su historia ya no puede entenderse únicamente como una sucesión de hechos personales o profesionales. Es también el reflejo de una forma de entender la fama en España, donde la vida pública y la vida privada se entrelazan de manera constante y donde algunos personajes trascienden su propio ámbito para convertirse en parte de la cultura popular. Quizá por eso resulta tan difícil hablar del final de su historia, porque no hay un cierre claro, ni una última etapa definida. Lo que existe es una continuidad, una serie de capítulos que se van sumando con el tiempo y que mantienen su nombre presente en la memoria colectiva. Y mientras su figura siga generando interés, su historia seguirá abierta, no como un relato terminado, sino como un proceso vivo que forma parte de la evolución de la música, la televisión y la prensa del corazón en España. Cuando una figura pública permanece tantos años en el centro de la atención mediática, llega un momento en el que su historia deja de pertenecer únicamente a su biografía y pasa a formar parte de la memoria cultural de un país. En el caso de Isabel Pantoja, ese proceso se ha producido de forma gradual, casi sin que el público lo perciba en un primer momento, pero con una fuerza que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Su nombre ya no necesita presentación. Forma parte de una generación de artistas cuya relevancia no depende únicamente de sus discos o de sus conciertos, sino también de todo lo que ha ocurrido alrededor de su vida personal. Esa mezcla entre música, televisión, prensa del corazón y acontecimientos judiciales ha creado un relato único dentro del panorama español. En los últimos años, su presencia ha continuado alternando momentos de discreción con apariciones puntuales que vuelven a colocarla en el foco mediático. Cada vez que reaparece, el interés se reactiva de inmediato. No se trata únicamente de su carrera artística, sino de todo lo que representa como personaje público. Su figura funciona como un punto de conexión entre distintas épocas de la televisión en España. La evolución de la prensa del corazón ha sido clave para entender esta permanencia. Isabel Pantoja comenzó su carrera en una etapa en la que las revistas eran el principal canal de difusión de la vida social y del espectáculo. Con el tiempo, la televisión asumió ese papel, y más tarde llegaron los medios digitales y las redes sociales.
En cada una de esas etapas, su nombre ha seguido presente, adaptándose a los cambios sin desaparecer. Esa capacidad de mantenerse vigente durante tanto tiempo no es habitual. La mayoría de los personajes públicos tienen ciclos de popularidad más definidos. Sin embargo, en su caso, cada periodo de menor actividad ha sido seguido por un nuevo episodio que ha devuelto su historia al primer plano. También es importante entender que su figura ha sido interpretada de formas muy distintas según el momento histórico y el contexto mediático. En algunos periodos ha sido vista principalmente como una gran artista de la copla, en otros, como una protagonista constante de la prensa del corazón, y en otros, como un símbolo de la complejidad entre la vida pública y la vida privada en la era moderna. Su entorno familiar ha seguido formando parte esencial de ese relato. Las historias de sus hijos, sus declaraciones públicas y sus propios procesos personales han contribuido a mantener vivo el interés por la familia Pantoja en su conjunto. De algún modo, su historia ya no se cuenta de manera individual, sino como un conjunto de narrativas entrelazadas. Cantora sigue apareciendo como referencia inevitable cada vez que se analiza ese universo. Más allá de su valor material o geográfico, la finca representa una etapa completa de su vida, un lugar asociado al éxito, a la intimidad familiar, a los conflictos y a los cambios más importantes de su trayectoria. Su nombre funciona casi como un símbolo dentro de la historia mediática de la familia. Con el paso del tiempo, también ha crecido la distancia entre los hechos y las interpretaciones. Muchos de los episodios más conocidos de su vida han sido revisitados en múltiples ocasiones, generando diferentes versiones según la fuente, el momento o el enfoque mediático. Esa acumulación de narrativas ha contribuido a construir una figura compleja, en la que conviven el relato artístico y el relato mediático. A pesar de todo ello, su carrera musical sigue siendo un elemento fundamental para entender su relevancia. Su voz ha marcado a varias generaciones y su repertorio continúa siendo recordado dentro de la música española contemporánea. Incluso quienes no han seguido su vida personal reconocen su importancia dentro de la historia de la canción española. En este punto, la historia de Isabel Pantoja ya no puede reducirse a una sucesión de acontecimientos aislados. Se ha convertido en un fenómeno prolongado en el tiempo, donde cada etapa se conecta con la anterior y prepara el terreno para la siguiente. Esa continuidad es una de las razones por las que su figura sigue generando interés después de tantas décadas. Y aunque el tiempo avance y los medios cambien, su nombre sigue apareciendo en titulares, debates y conversaciones públicas. No siempre con la misma intensidad, pero sí con una constancia que confirma su singularidad dentro del panorama mediático español. Quizá esa sea la característica más definitoria de su historia. No el hecho de haber vivido momentos de éxito o de dificultad, sino la capacidad de seguir formando parte del presente durante tanto tiempo. Una presencia que no depende únicamente de su voluntad, sino también del interés constante que ha generado en la sociedad. Por eso, cuando se intenta cerrar su relato, siempre surge la misma sensación, la de que todavía queda algo por contar. No necesariamente un gran acontecimiento, sino pequeñas piezas que siguen completando un retrato que nunca parece definitivo. Y mientras ese interés continúe, la historia de Isabel Pantoja seguirá abierta, no como un capítulo terminado, sino como una narración que se mantiene viva en la memoria colectiva, entre la música, la televisión y la evolución de la cultura popular en España. Déjame tu comentario aquí abajo, porque me interesa muchísimo saber lo que piensas. Si te ha gustado esta crónica de Hemeroteca, por favor, apoya el canal dándole un buen like con el dedo arriba, pulgar hacia arriba. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa el icono de la campana para que no te pierdas ningún bombazo de la farándula. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.